No vamos a tener que verte hacer todo el paseillo como si estuvieras en la alfombra roja de los Oscar y ese no es el plan. Si alguna vez te han pedido que leyeras en misa, es probable que no te hayas atrevido o que hayas dicho que sí y lo hayas pasado fatal, incluso que te hayas equivocado y hayas cometido algún error. Yo vengo a decirte que esto es normal, que a todos nos ha pasado porque normalmente nadie nos prepara para este ministerio. Y por eso hoy voy a compartir contigo 10 errores que cometemos los lectores en misa. Cometemos, yo también. Un error habitual es no leer las lecturas antes. Esto pasa porque normalmente mucha gente va a misa sin haberse preparado y sin haber leído antes las lecturas. Es algo que deberíamos hacer todos, tanto si vamos a leer como si no vamos a leer. Lo que pasa es que muchas veces el que va a leer no lo sabe hasta que llega, porque de pronto llegas a la iglesia y te lo piden, dices que sí y a lo mejor ya no te da ni tiempo de prepararte si has llegado con el tiempo un poco justo. Pero es importante porque vamos a proclamar la palabra de Dios, no es solo leer como quien le lee un cuento al niño o quien lee unos anuncios de un tablón de anuncios, sino que somos el medio que Dios ha elegido para comunicarse con su pueblo y por lo tanto es un servicio que nosotros hacemos a esa comunidad y lo debemos hacer con el máximo respeto. Por eso es importante haberlo leído antes, haber entendido, haber revisado que no hay alguna palabra que sea a lo mejor difícil de pronunciar y conviene también haber entendido qué es lo que vamos a leer. Si no has leído las lecturas en tu casa antes de llegar a la iglesia y te piden que leas y dices que sí, siempre puedes subir al ambón y leer directamente en el libro. Además, es muy bueno también que lo leas directamente en el libro porque así ves exactamente cuál es la lectura, en qué página está, si vas a tener que cambiar de página, aunque normalmente no está, los libros estos están bastante bien diseñados, entonces no se cortan frases, por ejemplo, pero es bueno que lo veas allí mismo, en el mismo libro del que vas a leer. Es un error común también leer demasiado rápido, que esto muchas veces pasa simplemente por falta de costumbre, falta de práctica o porque nos ponemos nerviosos y lo único que queremos es que se acabe ya. Entonces es habitual leer demasiado rápido y eso muchas veces va de la mano de que no leemos bien, no pronunciamos bien, no tenemos una buena dicción y entonces las personas que nos están escuchando no lo van a entender y aquí lo más importante es que el pueblo entienda lo que les estamos leyendo. No debería ser necesario que la gente que está asistiendo a misa esté con un libro o con una app en el móvil siguiendo la lectura. Deberíamos los lectores hacerlo lo suficientemente bien, despacio, con buen ritmo, con buen tono, con entonación, como para que la gente pudiera seguirlo simplemente escuchándonos. Volviendo a lo de preparar las lecturas, leyéndolas con antelación a ser posible en el propio leccionario, ahí hay algunas cosas que también cuando nunca lo has visto no lo sabes y si no te lo explican pues obviamente lo vas a hacer mal. Le pasa a casi todo el mundo la primera vez y es empezar diciendo, por ejemplo si vas a leer la primera lectura, empezar diciendo primera lectura. Porque en el libro lo pone, pero lo pone para que tú sepas cuál es la primera, cuál es la segunda, no lo pone para que lo leas. Tú simplemente tienes que empezar anunciando el título de la lectura. Por ejemplo, el domingo de la semana pasada habría sido lectura del libro del Génesis y entonces se empieza a leer la lectura. Nada más que eso. Y otra cosa que tampoco hay que leer es básicamente todo lo que en el libro está en tinta roja, eso no hay que leerlo. Eso son como indicaciones para nosotros, pero no lo tenemos que leer. No tenemos que leer primera lectura y si hay algún versículo o frase introductorio de la lectura tampoco hay que leerlo, simplemente es el título y el texto. En la parte técnica a veces tenemos muchos problemas con los micros y también suele pasar por falta de práctica, falta de costumbre o por no estar en tu parroquia habitual y no conocer bien el sitio y no conocer bien el micro y cómo está el tema del sonido en esa iglesia en concreto. Esto también es algo que puedes preparar antes de que empiece la misa y puedes pedir ayuda al sacerdote o a quien te haya pedido que leas y puedes preguntarle que te enseñe cómo funciona el micro, dónde se enciende, cómo saber si está encendido o está apagado. Por ejemplo, en mi parroquia habitual el micro no tiene una luz que te indique si está encendido o apagado. Entonces todos cuando subimos tenemos que darle un toquecito para ver si suena o no suena o simplemente
empezar a leer y si vemos que no se oye bien, que también es algo que a veces cuando estás allí arriba no distingues si está saliendo el sonido por el micro a los altavoces o no está saliendo, porque tú estás allí y te oyes a ti mismo y a veces es difícil de distinguir. Entonces, saber si el micro tiene una luz o alguna forma de que puedas saber si está encendido o no. Si te toca leer la primera lectura, yo recuerdo una de las primeras veces que leí, me tocaba leer la primera lectura y le pedí al sacerdote que dejara el micro encendido antes de empezar. Y así yo ya sabía que solo tenía que subir y empezar a leer. Aunque respecto del tema del micro, que es mucho más importante de lo que parece, porque si no te van a oír no sirve de nada que tengas la mejor dicción del mundo y que sepas hacer todo lo demás muy bien. Es importante también tenerlo a la altura adecuada y a la distancia adecuada de tu boca. Tienes que valorar no solo cuál es tu altura y la posición en la que está el micro, sino también la proyección de tu voz. Y yo creo que hay gente que le da como vergüenza subir allí y claro, es un momento como, creo que las primeras veces sobre todo impresiona un poco, estás allí delante de todo el mundo se está fijando en ti y claro, ponerte como a manipular el micro. Yo creo que hay gente que le da vergüenza, pero no tiene que darte vergüenza porque de hecho es un punto importante, que el micro esté correctamente situado y por supuesto que esté encendido, que lo tengas en tu sitio para que te oigan bien, porque eso es lo importante y no el que yo llego y sin tocar nada empiezo a leer y si no me oyen da igual porque yo he cumplido y he leído. No, eso no funciona así. Si te toca leer el Salmo, hay dos cosas que se suelen hacer mal. La primera es ponerse en plan didáctico y explicarle a la gente que tienen que repetir una parte. No se lo tienes que explicar. Los que suelen ir ya lo saben y los que no suelen ir ya lo aprenderán cuando lo vean. Pero no le toca al lector explicar que ahora todos vamos a repetir esto. No, tú simplemente empiezas a leer. No tienes que empezar anunciando Salmo responsorial, ahora todos vamos a repetir no sé qué y la frase correspondiente. No, simplemente empiezas. Los salmos en teoría creo que deberían ser cantados, pero normalmente al menos donde yo voy no lo son. Entonces tú estás leyendo y luego el pueblo digamos que contesta, ¿no? Entonces muchas veces el que está leyendo el salmo se calla después de la estrofa para que el pueblo conteste y muchas veces el pueblo a lo mejor no ha oído bien lo que tenía que repetir o lo ha oído bien pero no consigo retenerlo, a veces es muy largo, a veces no es tan fácil de pronunciar. Entonces es importante que el lector también lo diga. Yo normalmente lo que hago es parar un momento después de la estrofa y entonces cuando voy a decir lo que todos tienen que repetir, que no es que lo digo yo primero para que luego los otros repitan, sino que lo decimos todos juntos, levanto la mirada para que todo el mundo que me está viendo sepa que ahora les toca a ellos. Cuando terminamos de leer las lecturas, al final de la lectura pone palabra de Dios y lo pone en negro, no en rojo. Eso significa que sí tenemos que decirlo. Pero lo que tenemos que decir conviene, después del texto, parar un momentito y luego decir palabra de Dios. Pero no decimos es palabra de Dios, que mucha gente lo dice así. No sé por qué, no sé de dónde sale esa costumbre, pero no hay que decirlo porque no estamos informando de que eso es palabra de Dios. Ya lo saben que eso es palabra de Dios y simplemente es una aclamación. Palabra de Dios y el pueblo responde, te alabamos Señor. En cuanto a las normas, digamos, de protocolo, podríamos decir, si hay una palabra para eso, decídmelo en comentarios porque no me la sé. Hay que hacer una reverencia ante el altar antes de subir y al bajar. No hay que hacer una genuflexión completa, simplemente una inclinación. Estamos saludando al altar, no estamos saludando al sacerdote, aunque algunos incluso los he visto que contestan. Y si no sabes cómo y cuándo lo tienes que hacer, también esto lo puedes preguntar antes. Y también si vais a salir, normalmente salen 2 o 3 lectores a la vez, entonces puedes fijarte en lo que hacen los demás y vais todos juntos. Es importante también saber en qué momento tienes que salir. Veo demasiadas veces gente que sale un poco tarde. No hay que salir antes de que el sacerdote termine de hablar, pero tampoco hay que esperar demasiado, porque la gente allí se queda esperando y sobre todo si te has sentado atrás. De hecho, si te piden que leas en misa y vas a decir que sí, por favor no te sientes muy lejos, porque si no vamos a tener que verte hacer todo el paseillo como si estuvieras en la alfombra roja de los Oscar y ese no es el plan. Y especialmente esto pasa mucho con las personas que leen las peticiones, no las lecturas, sino las peticiones que se hacen después del credo. Entonces, después del credo hay una pequeña oración introductoria del sacerdote y muchas veces las personas esperan a que el sacerdote termine por completo de hablar y entonces se levantan y van. Ahí estás perdiendo tiempo.
puedes empezar a acercarte mientras el sacerdote está hablando y así para cuando él acaba, que es cuando te toca a ti empezar, ya estás en el sitio correcto. El último punto que quería compartir hoy creo que va a ser un buen tema de debate en los comentarios porque es el de decir que no si te piden que leas. ¿Podemos debatirlo? Por supuesto. De hecho, yo he tenido mis dudas porque, por un lado, pienso que si te lo piden tienes que decir que sí, porque todos estamos allí para aportar lo que podamos y porque al final estás haciendo un servicio. Y leer sabemos todos, no es una cosa tan complicada, que a lo mejor te pones nervioso o que lo pasas mal, sí, es posible. Yo he leído muchas veces en voz alta, he dado muchas conferencias, llevo muchos años haciendo vídeos en YouTube, no es en este canal, pero en otros. Digamos que tengo tablas de hablar en público y las primeras veces que tenía que leer en misa me ponía súper nerviosa. Pero le pides ayuda al Señor porque lo vas a hacer por Él y que te ayude y ya está. Y de hecho, muchas veces me ha pasado de llegar a lo mejor con dolor de garganta o teniendo tos y de pronto en la lectura, durante todo el tiempo que dura la lectura, mi voz está perfecta, no tengo tos, no me pasa absolutamente nada. Entonces, por un lado, el debate lo voy a empezar yo misma. Por un lado, yo pienso que proclamar la palabra de Dios es demasiado importante como para que lo haga cualquiera o para que lo haga gente sin la preparación adecuada, pero por otro lado también pienso que si te lo piden, tienes que decir que sí, que el Señor te ayudará a que lo hagas y si lo pasas verdaderamente muy mal y no quieres hacerlo o te equivocas en algo súper grave, nunca he visto ninguna equivocación súper grave, esa es la verdad, puedes hacerlo y después pedirles que por favor no te vuelvan a proponer a ti para leer, que puedes aportar otras cosas, a lo mejor puedes pasar el cepillo o puedes ayudar a limpiar o puedes ser catequista o puedes hacer muchísimas otras cosas que también hacen falta pero que por favor no te pidan leer. Pero yo pienso, como he dicho, que el lector es el medio que Dios utiliza para hablarle a su pueblo, es muy importante, no es tan complicado y si ante esta petición decimos que no, cuando nos vayan a pedir algo más difícil, ¿qué va a pasar? No vamos a estar entrenados en la obediencia tampoco. Mi conclusión sobre todo es que es muy importante atender a las costumbres del lugar y siempre preguntar todo lo que necesites, que no te dé vergüenza, que no te dé ninguna pena tener que preguntar porque no sabes ni lo más básico, aunque a lo mejor vas a misa todos los días y te lo sabes todo perfectamente, porque cuando nunca lo has hecho tú desde ese lado, pues tú no sabes, a lo mejor nunca has visto el leccionario por dentro, no sabes que hay unas letras en rojo que no se tienen que leer porque realmente nunca te has fijado en qué dice o no dice el que está haciendo las lecturas. Y aparte de los lectores, también el resto del pueblo nos equivocamos muchas veces cuando vamos a misa, muchas veces por ignorancia, porque son cosas que a lo mejor nadie nos ha contado nunca, o porque yo recuerdo las primeras veces que fui a misa y muchas veces veía cosas en la misma misa que alguien lo hacía de una manera y otro lo hacía de otra y luego me iba a otra parroquia y era diferente y entonces no entendía nada y por eso yo también he cometido muchos errores y he hecho un vídeo con 10 errores que cometemos cuando vamos a misa. Nos vemos aquí.